Perseverancia, lección número 5 para esta semana de los estudios bíblicos para células. Vayamos a una reflexión inicial. El proceso de tener una visión, crear un plan, establecer metas y seguirlas hasta lograrlo brinda profunda satisfacción. Uno de los aspectos integrales del proceso es el deseo de perseverar hasta el fin. Piensa en cierta oportunidad en que tu trabajo duró para alcanzar una meta personal que te ayudó a perseverar y cómo se aplica esto a tu crecimiento espiritual. Es importante la perseverancia, es importante no doblegarse, es importante no renunciar a las primeras de cambio. Debemos de tomar en cuenta que siempre habrá resistencia a cualquier proceso. Y en mi caso personal, he experimentado resistencia o he visto obstáculos al desarrollo de mi trabajo pastoral. Y vienen diferentes desafíos o obstáculos, como pueden ser los internos en la realización de decir sí me debo dedicar a esto, externos como opiniones de ciertas personas con respecto a si luce o no luce para este servidor ser pastor, pero también existe la voz de Dios, existe qué te está diciendo Dios a ti. Y así como me habla a mí, te debe de hablar a ti, porque Dios es un Dios que habla. ¿Qué te está hablando Dios con respecto a la perseverancia? Es algo de lo que vamos a estar estudiando este día. Continuamos con el libro de Hebreos, o la carta a los Hebreos, y el autor del estudio nos da unas cortas palabras previo a la lectura de Hebreos 6, 7 al 20. Hebreos 6, 7 al 20 es lo que vamos a estar leyendo dentro de pocos segundos. Dice, sabiendo que Jesús es nuestro gran sumo sacerdote, el autor desafió a los lectores a proseguir para obtener alimento espiritual sólido. Él sostuvo el espejo de la madurez cristiana delante de su audiencia y le dijo que mirara y se examinara en él. Les advirtió a los cristianos judíos que fuesen diligentes e intencionados a seguir adelante hacia la madurez. Nosotros también debemos ser diligentes e intencionados. No podemos ser pasivos. Debemos recibir activamente todo lo que Cristo ha hecho por nosotros. Hacer que nuestra meta sea vivir para Él y perseverar hasta el fin. Voy a leer Hebreos capítulo 6, versículos 7 al 20, basado en la Nueva Versión Internacional. Dice, cuando la tierra bebe la lluvia que con frecuencia cae sobre ella y produce una buena cosecha para los que la cultivan, recibe bendición de Dios. En cambio, cuando produce espinos y cardos, no vale nada. Está a punto de ser maldecida y acabará por ser quemada. En cuanto a ustedes, queridos hermanos, aunque nos expresamos así, estamos seguros de que les espera lo mejor. Estamos seguros de que les espera lo mejor, es decir, lo que atañe a la salvación. Porque Dios no es injusto como para olvidarse de las obras y del amor que para su gloria ustedes han mostrado sirviendo a los santos como lo siguen haciendo. Deseamos, sin embargo, que cada uno de ustedes siga mostrando ese mismo empeño hasta la realización final.
y completa de su esperanza. No sean perezosos, más bien imiten a quien por su fe y paciencia, imiten a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. Cuando Dios hizo su promesa a Abraham, como no tenía nadie superior por quien jurar, juró por sí mismo y dijo: te bendeciré en gran manera y multiplicaré tu descendencia. Y así, después de esperar con paciencia, Abraham recibió lo que se le había prometido. Los seres humanos juran por alguien superior a ellos mismos, y el juramento, al confirmar lo que se ha dicho, pone punto final a toda discusión. Por eso Dios, queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa que su propósito es inmutable, la confirmó con un juramento. Lo hizo así para que mediante la promesa y el juramento, que son dos realidades inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un estímulo poderoso los que, buscando refugio, nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros. Tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario, hasta donde Jesús, el precursor, entró por nosotros, llegando a ser sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Después de la lectura bíblica vamos a tener estas preguntas que van directamente al texto. ¿Qué nos dice el texto? Para luego posteriormente sacar algunas aplicaciones de uso práctico. Dice la primera pregunta: ¿a quién bendice Dios? ¿A quién maldice? ¿Cuáles son las consecuencias de las bendiciones y las maldiciones de Dios? En el versículo 7 dice: cuando la tierra bebe la lluvia que con frecuencia cae sobre ella y produce una buena cosecha para los que la cultivan, recibe bendición de Dios. Entonces, que la tierra produzca, recibe bendición de Dios. Los que la cultivan. En cambio, cuando produce espinos y cardos, no vale nada. Está a punto de ser maldecida y acabaría por ser quemada. Entonces Dios bendice y permite producción, como que cuando la tierra no produce lo deseado, puede ser maldecida. ¿Cómo demuestra Dios su justicia a su pueblo? Bueno, dice el versículo 10 en contexto al versículo 9. Dice: en cuanto a ustedes, después de haber dicho de la bendición y la maldición sobre la tierra, en cuanto a ustedes, dice el versículo 9, queridos hermanos, aunque nos expresamos así, estamos seguros de que les espera lo mejor, es decir, lo que atañe a la salvación, porque Dios no es injusto como para olvidarse de las obras y del amor que para su gloria ustedes han mostrado sirviendo a los santos, como lo siguen haciendo. Entonces Dios no es injusto, muestra su justicia a su pueblo recordando las cosas que se han hecho, y nos va a ir bien pensando en la promesa de la salvación. Por excelencia, esa es la bendición. Vamos a ver a continuación el contexto donde Dios habla a Abraham de que
por medio de él iban a ser benditas las familias de la tierra. ¿Qué promesa nos ha dado Dios y cómo sabemos que la promesa es cierta? Dice el versículo 11, deseamos sin embargo que cada uno de ustedes siga mostrando ese mismo empeño hasta la realización final y completa de su esperanza. Por ese motivo dice, no sean perezosos, más bien imiten a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. Cuando Dios hizo su promesa a Abraham, como no tenía a nadie superior por quien jurar, juró por sí mismo. Entonces, Dios nos ha dado promesa de bendición. ¿Y cómo sabemos que la promesa es cierta? Porque no teniendo a alguien superior a Dios por quien jurar, juró por sí mismo. Empeñó su palabra en su prestigio, en su propio nombre. Así que es cierta la promesa. ¿Por qué es alentador saber que los propósitos de Dios nunca cambian? Causa inestabilidad cuando uno sabe de lo incierto que puede ser una situación. Estamos ahora sufriendo una pandemia y es incierto para cuándo volveremos a lo que conocíamos como algo normal. En cambio, las promesas del Señor nos hablan y nos dice, por eso dice, Dios queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa que su propósito es inmutable, o sea que no cambia, la confirmó con un juramento. Es lo que acabamos de decir, ¿verdad? Que Dios juró por sí mismo. Por lo tanto, mañana Dios no va a cambiar su plan. Por lo tanto, de aquí a 20 años, el plan de Dios no va a ser diferente. Ha sido el mismo y será el mismo porque Dios no puede contradecirse. Dios no puede mentir. ¿Qué clase de seguridad le da eso? Dice entonces el versículo 18, lo hizo así para que mediante la promesa y el juramento, que son dos realidades inmutables que no cambian, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un estímulo poderoso los que buscando refugio nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros. Entonces Dios no puede cambiar, no puede mentir, ha empeñado su palabra, por lo tanto lo que Él ha prometido lo va a cumplir. Todo lo que Dios ha dicho que ha de suceder, ha sucedido. Y lo que falta por suceder, sucederá porque Él no miente. Entremos en este tiempo de la historia de inspiración. Dice la historia, en la pradera árida el excursionista se acurruca. El frío viento del norte lo está arrasando, aguijoneando su rostro y adormeciendo sus dedos. El silbido del viento es ensordecedor. El excursionista abraza sus rodillas y las trae a su pecho anhelando el calor.
Él no se mueve. El cielo está anaranjado por el polvo, sus dientes están con granos de arena, sus ojos están cubiertos de hollín. Piensa en darse por vencido, irse a casa en las montañas. A las montañas. El espíritu que lo movió a las montañas parece estar tan lejos. Por un momento, su mente divaga hacia su tierra natal, lugar muy verde, senderos en las montañas, agua fresca, excursionistas caminando en senderos bien marcados. No hay sorpresas, pocos temores, abundante compañía. Un día, mientras caminaba a paso ligero, se detuvo para mirar desde las montañas hacia el vecino desierto delante suyo. Se sintió extrañamente atraído a la aridez arrasadora que tenía por delante. Al día siguiente se detuvo otra vez, y al siguiente y al siguiente. ¿No debería alguien tratar de llevar vida al desierto? Lentamente el destello en su corazón se convirtió en una llama. Muchos estuvieron de acuerdo con que alguien debía ir, pero nadie se ofreció de voluntario. Tierra desconocida, tormentas aterradoras, soledad. Pero el excursionista, estimulado por el entusiasmo de otros, decidió ir. Después de una preparación cuidadosa, se dispuso a ir solo. Con las ovaciones de sus amigos detrás de él, descendió de las verdosas tierras altas y entró al desolado desierto. Los primeros días sus pasos eran ágiles y su vista aguda. Él anhelaba hacer su parte para traer vida al desierto. Luego llegó el calor, los escorpiones, la monotonía, las serpientes. Lentamente el fuego disminuyó y ahora la tormenta. El interminable rugir del viento, el incesante y condenado frío. No sé cuánto más podré resistir. Cansado y golpeado, el excursionista considera regresar. Por lo menos llegué hasta aquí. Las rodillas metidas debajo de él, la cabeza agachada, casi tocando tierra. ¿Cuándo se detendrá? Se ríe forzadamente de la ironía de la situación. ¿Qué clase de excursionista soy? Demasiado cansado para seguir, pero demasiado avergonzado para regresar a casa. Profunda, muy profunda es la lucha. Ya no puede escuchar las voces de los amigos. Hace mucho que desapareció el romance de su misión. Él ya no flota en la imaginación de un sueño. Quizás otras personas deben hacer esto. Soy demasiado joven, demasiado inexperto. Los vientos del desaliento y el temor dan latigazos a su fuego, extinguiendo lo que queda de las llamas. Pero los carbones quedan, escondidos y calientes. El excursionista, ahora casi víctima de la tormenta, busca una última vez el fuego. Hay un reto más grande que estimular un espíritu mientras está en las garras de la derrota. Anhelando y abriéndose paso, la tentación de abandonar es vencida gradualmente por las ganas de seguir. Soplando los carbones, el excursionista una vez más escucha el llamado al desierto. Aunque apenas perceptible, el llamado es claro. Con toda la fuerza que puede sacar, el excursionista se pone de pie, agacha la cabeza y toma su primer paso en el viento.
Esta historia nos lleva a pensar en lo difícil que a veces resulta seguir avanzando. Pero vayamos a las preguntas de aplicación. ¿Cuál es la meta principal de un cristiano en esta vida? En mi particular manera de ver las cosas es el desafío de parecernos a Jesús. Porque Jesús ya lo hizo todo. Él fue a la cruz, murió por nosotros, resucitó de entre los muertos. Entonces, no hay más obra que hacer, ya Jesús la hizo toda. De acuerdo a la Biblia, este sacrificio es acepto delante del Padre, es suficiente, es algo que equivale a la deuda por los pecados de la humanidad, y en la persona de Jesucristo se salda esa deuda. Entonces, ¿qué más podemos hacer? En gratitud, buscar un carácter parecido al de Jesús. ¿Qué obstáculos impiden que usted alcance esa meta? Obviamente hay tres aspectos bien determinantes: el enemigo, Satanás, el mundo, el medio ambiente en el que vivimos, y también los deseos de la carne, o sea, nosotros mismos, lo que nace de nosotros, esos deseos incontrolables a lo que la Biblia también llama concupiscencia. ¿Cómo podemos prepararnos para enfrentar y vencer esos obstáculos? De acuerdo a la historia leída, el hombre que vivía en las montañas quería ir al desierto y no se fue espontáneamente, sino que se preparó. ¿Qué podemos nosotros hacer para prepararnos ante el desierto de la vida, ante las inclemencias de lo difícil que resulta vivir la vida cristiana en medio de este ambiente hostil, lleno de pecado y de cosas en contra de Dios, de la santidad de Dios? Y bueno, una vez más asaltan los ejercicios espirituales. Debemos de fortalecernos en el Señor a través de la Escritura, a través de la oración, teniendo una vida devocional fuerte para que podamos perseverar, para que podamos seguir adelante. Este tiempo de pandemia que se ha prolongado es una resistencia fuerte, es una resistencia poderosa, pero no hay nadie más poderoso que nuestro Señor, y saldremos avantes y saldremos victoriosos si es que perseveramos. ¿Qué significa confiar en las promesas de Dios? Decíamos que el texto leído, el texto base, nos habla de que Dios no puede mentir. Y si Dios nos ha prometido que Él va a suplir para nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria, que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin, que a pesar de que nosotros no sabemos cómo orar, su Espíritu intercede con gemidos indecibles, porque el Padre sabe lo que el Espíritu quiere decir, porque en Él somos más que vencedores, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque todas las promesas del Señor son verdad, porque Él no miente, y debemos de confiar en la palabra del Señor. ¿Cuáles son las recompensas de confiar en Dios? Bueno, todo lo que Él ha prometido será efectivo en algún momento, como el caso de Abraham, según lo que leíamos. El Señor le dijo que en él iban a ser benditas todas las familias de la tierra, y aunque no tenía hijo y aunque su mujer era estéril, pudo esperar y a su debido momento tener el hijo de la promesa. Así nosotros también podemos confiar en las promesas del Señor, aunque a primera instancia, aunque a nuestro alrededor en este momento no veamos alivio. Si Dios lo dijo, Él lo cumplirá. Y Él dijo que en Él somos más que vencedores. La última pregunta:
¿Cuál de las promesas de Dios recordará usted esta semana para ayudarle a perseverar? Yo escojo creerle a Dios que Él estará con nosotros hasta el fin. Él no es uno de los que se baja del carruaje, no es uno que abandona el barco cuando se está hundiendo. Él permanece hasta el fin. Y en este periodo difícil de amenaza, de enfermedad, yo decido creerle a Él que me acompaña y eso me estimula a perseverar, a seguir confiando solamente en Él. Lecciones de la vida. El perseverar en nuestro caminar con Dios puede ser difícil, pero no tenemos que hacerlo solos. El pasaje de esta lección nos recuerda el compromiso de Dios de trabajar en nosotros y a través de nosotros. Así como la semilla usa la tierra para producir una gran cosecha, Él cumplió la promesa que le hizo a Abraham. Él cumplirá la promesa que nos hizo a nosotros. Él se especializa en usar las cosas débiles para llevar a cabo su plan y demostrar su poder. Nosotros somos las cosas débiles. Él ha hecho una promesa respaldada por su carácter. Nosotros tal vez dejemos de confiar en Dios, pero Dios nunca dejará de ser digno de confianza. Él es digno de todo crédito. Su palabra, sus promesas, lo que Él dice es 100% creíble. Podemos darle crédito a su palabra. Sugerencia para el cierre. Padre, ayúdanos a mantener nuestra promesa de fidelidad hacia ti, aun en los momentos en que nos llenamos de duda, temor e inseguridad. Danos gran valor para resistir las tormentas que vienen en dirección a nosotros. Ayúdanos a avanzar hacia la meta que tú has establecido para nosotros. Hermanos, se pone difícil la situación, así como a Sadrach, Mesach y Abednego les calentaron más el horno, pero ellos confiaron en el Señor y les acompañó aún en medio de las llamas. Así también les invito a perseverar en estas circunstancias. No lucen bien, pero el Señor es digno de todo crédito. Hasta la próxima.